Recordemos siempre los objetivos: brindar información del marco regulatorio internacional, del marco regulatorio de la República Argentina, de las autorizaciones que requerimos y las bases y reglamentaciones que rigen esta actividad. En el presente módulo vamos a tener como temario todo referido a lo que es seguros, que tan útiles y obligatorios nos van a resultar para las operaciones con nuestros vehículos aéreos no tripulados. Entonces vamos a ver algunos conceptos de responsabilidad civil, tipos de responsabilidad civil derivadas del hecho de causar daño, requisitos de las pólizas de seguro para pilotos, BANT y sistemas de vehículos aéreos no tripulados y elementos del contrato de seguro. Con respecto a seguros, la normativa vigente para los vehículos aéreos no tripulados de la Administración Nacional de Aviación Civil establece en su artículo 28 que los explotadores de vehículos aéreos no tripulados y sistemas de vehículos aéreos no tripulados del tipo de clase C, clase D y clase E, es decir, de mayor peso de 5 kilos, también recordemos que los clase A van hasta 500 gramos y los clase B de 500 gramos hasta 5 kilos, utilizados para fines recreativos, están obligados a contratar un seguro de responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar su operación, que no podrá ser menor al exigido en las condiciones generales determinadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre el particular. En un detalle de esto, cuando nos dirigimos a la Superintendencia de Seguros de la Nación para ver qué es lo que dice con respecto a los seguros, nos dice que tenemos que adherirnos a lo que dice la Administración Nacional de Aviación Civil. Cuando vamos a lo que dice la Administración Nacional de Aviación Civil nuevamente, nos remite al Código Aeronáutico y terminamos encontrando que la suma asegurada mínima tiene que ser igual a el valor de 2.000 argentinos oro, que es una moneda, una referencia de valor para tener presente, ¿sí? Una cosa a tener en cuenta es que los explotadores de vehículos aéreos no tripulados del tipo A y B no están obligados a tener seguro siempre y cuando los mismos se realicen o se utilicen a modo recreativo. ¿Está bien? Si no se utilizan a modo recreativo, deberán contar con el seguro obligatorio. Una salvedad es que por tener un vehículo clase A o clase B no exime de cumplir con la responsabilidad de resarcir por los daños ocasionados. ¿Está bien? Entonces, clase C, clase D y clase E necesitan seguro por más que sean recreativos. Clase A y clase B, si son recreativos, no es necesario el seguro, pero no exime de la responsabilidad por los daños ocasionados. Responsabilidad civil, ¿sí? La responsabilidad civil obviamente es un concepto jurídico, ¿está bien? Y es la responsabilidad que se cubre para daños ocasionados a terceros, ¿sí? Estos daños pueden ser obviamente personas o bienes, siempre que se produzcan por culpa o negligencia del ocasionado, ¿sí? Quiere decir, si yo hice algo y por mi culpa rompí un bien material de alguien, lo debo pagar. O si fue por negligencia, por no prestar atención a algún elemento en particular que podría haber cambiado el resultado de ese accidente, es responsabilidad de cubrir esos daños, ¿sí? Una póliza de responsabilidad civil garantiza esa cobertura, ¿está bien? Al que lo contrata, ¿sí? Al asegurado, y le da cobertura en dos situaciones o para dos cosas. Primero, para indemnizar por los daños ocasionados, es decir, si yo contrato mi seguro de mi dron y mi dron se cae sobre el parabrisas de un auto y lo rompe, este seguro lo va a cubrir. Y por otro lado, brinda el respaldo al asegurado en los reclamos que civilmente le correspondieran. Es decir, si me inician un juicio por este daño que ocasionó mi vehículo aéreo no tripulado, el seguro de responsabilidad civil me va a brindar el apoyo necesario. Existen diferentes tipos de responsabilidad civil basadas del hecho de causar daño, ¿sí? Y este diferente tipo puede ser contractual o extracontractual. Al referirse de contractual o extracontractual se refiere a por el contrato o por un contrato existente o fuera de un contrato existente. Para ponerlo como ejemplo, digamos que yo contrato a alguien para que me arregle una columna de mi casa. La repara mal y a los 3 días se me cae el techo de mi casa y me rompe la computadora, el televisor. No vamos a poner en juego
digamos, no vamos a nombrar personas, simplemente daños materiales. Yo realicé un contrato, alguien tenía que realizar una tarea, esa tarea no fue realizada como corresponde y por eso se generó un daño, ¿sí? Ese caso es, la responsabilidad sería contractual, ¿está bien? La responsabilidad contractual es la que surge en el caso de incumplimiento de una obligación previa entre las partes, más allá de la órbita de lo estrictamente pactado en el contrato. ¿Se entiende? Algo que no se cumplió. Y la responsabilidad extracontractual es aquella que deriva de un incumplimiento del principio general de no causar daño a otro. ¿Está bien? Existe ese principio en las normas jurídicas argentinas que es no causar daño al otro. Si yo rompo o violo ese principio de no causar daño, voy a estar incurriendo en una responsabilidad extracontractual. ¿Está bien? Porque no media contrato, vamos de vuelta, yo estoy operando mi vehículo aéreo no tripulado y se cae sobre el parabrisas de un auto. No media contrato con el dueño del vehículo y sin embargo yo le causé el daño a su propiedad. En cuanto a los requisitos de las pólizas de seguros, ¿sí? El artículo 36 establece que no se autorizará la operación alguna con fines comerciales, ¿sí? Atentos a eso, es con fines comerciales, a menos que el usuario acredite tener asegurado la actividad que declara en su solicitud y cuente con la póliza de seguro vigente. ¿Está bien? Atentos acá, ¿por qué? Porque no habla en este punto de categorías de dron, ¿sí? Entonces dice que si yo voy a realizar una actividad con fines comerciales, por más que mi dron pese 100 gramos y sea clase A, voy a necesitar tener el seguro vigente. Si no tengo el seguro, no voy a poder estar en condiciones de efectuar la actividad comercial. Las coberturas de riesgos deberán ajustarse a las condiciones generales determinadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Está bien? La póliza de seguro exigida para transporte de carga con vehículos aéreos no tripulados debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 160 del Código Aeronáutico, mientras que la póliza para actividad comercial genérica debe cumplir con las condiciones generales determinadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La existencia de una póliza que cubra los daños previstos en el artículo 160 del Código Aeronáutico exime al explotador de presentar cualquier otra cobertura. Como ya les decía, acá hay un juego de... la Administración Nacional de Aviación Civil nos envía a la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Superintendencia de Seguros de la Nación nos manda nuevamente a la ANAC nos manda al Código Aeronáutico. Básicamente, el artículo 160 del Código Aeronáutico es el que establece los seguros. ¿Está bien? Dice la existencia de una póliza que cubra los daños previstos en el artículo exime de otra, pero básicamente son esos, en ese artículo es donde están establecidos los seguros. Y básicamente establece que, como toda aeronave, el seguro mínimo contra terceros exigible para un vehículo aéreo no tripulado es uno que cubra hasta un daño de responsabilidad civil de, como les había dicho anteriormente, 2.000 pesos oro. ¿Está bien? A partir de ahí, a medida obviamente que la operación o que el vehículo sea más complejo y demás, podrá incrementarse la suma asegurada. Vamos a ver algunos elementos del contrato de seguro, ¿sí? Que ustedes se los van a encontrar en el contrato y para que tengan una noción de qué se refiere, ¿sí? Normalmente no nos es tan raro, no nos es tan extraño hablar de seguros porque quien más, quien menos tomó una póliza de seguro de un automóvil o de una casa y puede tener una noción de a qué se refiere, ¿sí? Pero estas son las definiciones más exactas para tener en cuenta a la hora de contratar un seguro. Primero el asegurador, ¿sí? ¿Qué es el asegurador? En Argentina, ¿sí? No existe el asegurador como persona física, existen compañías de seguros. Una compañía de seguros es una sociedad que tiene por objeto exclusivo realizar las actividades y operaciones de seguros, coaseguros y reaseguros en general, exclusivamente en las coberturas autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿sí? Son las únicas autorizadas por este organismo a celebrar contratos de seguro. Es decir, que si una compañía no se encuentra declarada dentro de la Superintendencia de Seguros de la Nación, no les puede brindar un seguro. Esto no quiere decir que no les vaya a cumplir, pero tiene todo el derecho a decir yo no existo. No sé si me explico. Entonces, obviamente ustedes van a encontrar seguramente, si alguna compañía se mueve por afuera de la Superintendencia de Seguros, quizás puede ofrecer un valor más económico, pero muy probablemente a la hora de exigirlo, a la hora de exigir ese seguro, esa compañía misteriosamente no responda. ¿Está bien? Por eso es importante siempre chequearlo con la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El solicitante, ¿quién es el solicitante? Es la persona, ¿sí?, que contrata el seguro, ¿está bien? Sea para él o sea para otra persona. Por ejemplo, yo podría contratar el seguro para el dueño de la empresa para la que trabajo, ¿sí? Yo soy el solicitante, ¿está bien? Es la que por contrato constituye la contraparte del asegurador, a cuyo cargo corren, al menos en forma prioritaria, las cargas, deberes y obligaciones respectivas. ¿Está bien? Entonces el que solicita el seguro es, digamos, quien lo contrata, quien va a tener que pagar el seguro. Y esta persona solicitante puede ser distinto del asegurado. ¿Por qué? Porque el asegurado es el interesado en la traslación del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? El asegurado es la persona que va a estar cubierta, ¿sí?, de pagar los daños ocasionados. No sé si me explico. El asegurado es quien va a estar cubierto. El solicitante es quien paga el seguro, básicamente. Quien lo pidió y quien lo paga. Entonces, yo puedo contratar un seguro, ¿sí?, y puedo eximir de responsabilidad a otra persona. ¿Se entiende? Va a ser el que tendría que responder por los daños ocasionados con su patrimonio. Vamos de vuelta al caso del ejemplo de los autos. ¿Está bien? Yo puedo contratar un seguro de auto para mi papá, por ejemplo, ¿sí? Y el asegurado va a ser él. Entonces, si el auto, manejándolo yo, manejándolo otra persona, choca, ¿sí?, quien no va a tener que responder con su patrimonio a ese evento va a ser mi padre, porque era la persona asegurada. ¿Está bien? Beneficiario es quien ha de percibir en caso de siniestro el producto del seguro, o sea, la indemnización, ¿sí? Proviene de la estipulación expresa en la póliza y en una de sus condiciones. Deriva obviamente de su derecho de contrato y puede hacerlo efectivo únicamente sujetándose a las cláusulas, ¿ah? En el caso, por ejemplo, de si fuera un seguro solamente de responsabilidad contra terceros, el beneficiario va a ser el tercero perjudicado, digamos, ¿sí? En caso de que además se puedan llegar a incluir resarcimientos por daños, por ejemplo, por daños en el vehículo aéreo no tripulado, quizás el beneficiario puede ser el tercero afectado y el asegurado por la reposición del capital del vehículo aéreo no tripulado. El riesgo. El riesgo es una combinación de probabilidad de ocurrencia de un suceso y sus consecuencias. ¿Está bien? Entonces, probabilidad de ocurrencia de algo y sus consecuencias. Puede ser bueno, puede ser malo, ¿sí? Si es malo, produce pérdida. Si es bueno, produce ganancia. Ahora, de ese riesgo se divide en dos. Se divide en un riesgo asegurable y en un riesgo no asegurable. Traería a colación una película, si se acuerdan, Mi novia Polly, cuando hacen el análisis de riesgo de Van Lu para ver si puede ser asegurable o no, ¿sí? Le pongo un poquito de humor porque si no es un poco tediosa esta clase. Pero bueno, existen dos riesgos, entonces uno asegurable o uno inasegurable, ¿sí? Si yo me hago un traje para volar con plumas de pato pegadas con la gotita y quiero que alguien me asegure porque me quiero tirar desde, no sé, desde la Torre Le Parc, muy probablemente nadie me va a querer asegurar porque no va a ser posible que mi operación sea segura. Eso sería un riesgo inasegurable. Y un riesgo asegurable, sí, obviamente muchas definiciones dentro de la normativa son contraposiciones o descartes, por decirlo de un modo así, es aquel que por su naturaleza es susceptible de ser asegurado, ¿sí? Es decir, que cumple las características de riesgo, es una combinación de probabilidad de ocurrencia y su suceso, y es opuesto al inasegurable. ¿Está bien? El inasegurable es el que no se puede cubrir porque yo sé que sí o sí te voy a tener que pagar. ¿Entendés? O sea, si yo, vuelvo a decir, quiero que me aseguren los tobillos y porque quiero saltar desde un 10º piso a la vereda y que no me pase nada, me van a decir no porque eso es imposible, eso es inasegurable. Si yo quiero asegurar un auto para conducir en la calle y tengo registro, digamos no conduzco alcoholizado, tengo unos patrones normales, es un riesgo asegurable. El monto asegurado al límite de la responsabilidad del asegurador es básicamente el monto que estipula la aseguradora que puede llegar a pagar en caso de pérdida o daño. En este caso, el monto asegurado, como yo les decía en el artículo 160 del Código Aeronáutico Argentino, establece que lo mínimo es el de 2.000 argentinos oro. No recuerdo la cotización en este momento,
pero estaríamos hablando un poco más de 2,5 millones de pesos en la cotización del argentino oro. Los otros elementos que existen, ¿sí? O en realidad este elemento es la suma asegurada versus la suma asegurable, ¿sí? Suponemos que yo tengo mi vehículo aéreo no tripulado y mi vehículo aéreo no tripulado vale 100 pesos, ¿sí? Y supongamos que no voy a hacer un contrato, vamos a hablar de que yo los voy a asegurar para que me lo vuelvan a pagar a mí si se rompe. Entonces la suma asegurada yo lo puedo asegurar a mi dron por 100 pesos, me va a salir cierta cantidad de plata ese seguro. Pero yo lo puedo asegurar por menos, digo, no, bueno, asegurámelo por 80, o como cuando hacemos un envío. Entonces ese seguro me va a salir menos plata. También me va a salir la prima mensual, me va a salir con un costo menor. Pero obviamente estoy incurriendo en algunos pormenores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, asegurámelo contra tercero, pero bueno, asegurámelo por 100.000 pesos nomás. Pero voy a estar incumpliendo la normativa del artículo 160 del Código Aeronáutico. ¿Está bien? Entonces, bueno, la suma asegurada es aquella que consta en la póliza y representa el límite de responsabilidad de la compañía, o sea, lo máximo que la compañía de seguros va a pagar. La asegurable es aquella que representa el valor que se debía haber asegurado, ¿sí? Entonces, yo puedo, como decíamos, ponerle al dron un seguro de 100 pesos y que el dron valga 100 pesos, estaría asegurada y asegurable, perfecto. ¿Qué pasa? Si la suma asegurada y la asegurable son iguales, es correcto. Si la suma asegurada es mayor, la asegurable es mayor que la asegurada, tengo un infraseguro, es decir, que el seguro me va a cubrir menos de lo que me puede llegar a pasar. Y si la suma asegurable es menor que la asegurada, tengo un sobreseguro, o sea, estoy básicamente defraudando a la compañía de seguros. Porque yo voy a asegurar mi auto por 2 millones de pesos, pero mi auto vale 1 millón de pesos. Entonces estoy intentando defraudar a la compañía. Valorización puede ser subjetiva y objetiva, ¿sí? Dependiendo de la complejidad de la naturaleza del bien, ¿sí? Obviamente, cuanto más inmaterial se torna el bien, mayor complicación a la hora de valorizarlo. Valor acordado es el que se establece de mutuo acuerdo entre asegurador y asegurado. Bienes para los cuales no existe una valorización definitiva o es difícil probar su existencia. ¿Está bien? Entonces yo tengo algo que es muy difícil de ver qué valor tiene porque no existe una cotización, ¿sí? Entonces yo acuerdo con la compañía aseguradora cuál va a ser el valor de ese bien. Después existen otros valores como son el valor de reposición a nuevo, que implica reponer el objeto a nuevo en el momento del siniestro. ¿Sí? Esto lo relaciona de manera directa con los seguros contra todo riesgo de los vehículos, que en los primeros años le reponen el vehículo a nuevo. ¿Sí? El valor real y actual contra el valor comercial, si representa el valor que tiene el objeto al momento del siniestro y que equivale al valor que tenía el bien según las condiciones en las que se encontraba antes del siniestro. ¿Sí? Se toma en cuenta su vida útil, las condiciones o los años de uso. ¿Está bien? Puede considerarse el valor de reposición a nuevo, teniendo en cuenta una depreciación. El valor histórico va a representar el valor con el que se compró el objeto asegurado, ¿sí? Y el valor en libros representa el valor contable de los objetos asegurados, ¿sí? Valor histórico depreciado, revaluado y reexpresado. O sea, el valor en libros sería como un historial del valor, ¿sí? Tenemos también los límites a valor total, los límites a primer riesgo y los límites de coaseguro pactado. Básicamente el límite a valor total es el sistema principal y más difundido para establecer los límites de los contratos de seguro. Si representa el valor actual o de reposición de todos y cada uno de los bienes que están asegurando, ¿sí? Va a decir, este es el valor, ¿sí? Y a partir de ahí no se mueve más. Los límites a primer riesgo también guarda relación porcentual entre el valor total y el límite de primer riesgo. Por lo tanto, en el caso de existir un infraseguro al momento del siniestro, se aplica la regla proporcional. ¿Está bien? El primer riesgo absoluto no tiene ninguna relación con el valor total, es un límite fijo. Límites de coaseguro pactado. Acuerdo mutuo con el asegurado mediante el cual la compañía asume un porcentaje mayoritario, 90-10, 80-20, 70-30, en condiciones específicas. Esto básicamente es cuando se paga un seguro con franquicia. Entonces yo digo, hasta tanta plata me hago cargo yo, más allá se hace cargo la compañía aseguradora. Eso obviamente produce una disminución en el costo de la prima del seguro,
pero hace obviamente que el asegurado tenga que responder con capital propio.